Bueno, aquí estamos por segunda ocasión en este domingo 5 de abril del año 2020 para llevarles en línea un servicio de adoración al Señor. Vamos a cantar y vamos a meditar en su palabra y les doy la bienvenida a la iglesia en Lima, Perú, que pastorea el doctor Rubén Cifuentes, a todos los miembros de la iglesia y amigos, a Julio César Ramón Tuestas, a todos los que se sintonicen, ya sea que me dé cuenta en este momento o más tarde, que la paz del Señor sea con nosotros. Unámonos en un cántico de adoración al Señor y miremos lo que no se ve. Las cosas que se ven son temporales y pasarán. Todo lo que se ve, lo que se palpa, lo que se siente es temporal. Pero hay otras cosas de otro mundo, el mundo de Dios, si así se le pudiera llamar, que no se ve y ese es eterno. Y de eso queremos cantar y hablar, del mundo de Dios, que nos transporte y nos haga ver que no todo está en el mundo de los sentidos, sino que también hay una esperanza más allá del sol, como decía un cántico antiguo. Vamos a cantar y adorar al Señor con Ruth y Anita. Les dejo el tiempo. Tu Señor eres eterno, tu misericordia es eterna y tu gloria es eterna también. Por eso queremos cantarte y queremos decirte que tú mereces la gloria. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Oh Señor, que nuestra alabanza llegue a tu trono, Señor, porque no vamos a olvidar, aún en tiempo de dificultad, que tú mereces la gloria, que tú mereces la honra, y que tus maravillas son grandes, son maravillosas en nuestras vidas. Aleluya. El tema que quiero desarrollar es la continuación del tema la ofrenda por el pecado. Este tema lo desarrollamos en su primera parte
en el servicio anterior de las 9 de la mañana. Pero hoy tenemos para continuar y vamos a hacerlo en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Y leo: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estudiar la palabra de Dios es motivo de gran alegría. Y creo que aunque nuestras circunstancias alrededor no sean las de todo el tiempo, las de todos los años, ni todos los días, sino son muy especiales, pero aún así, encontrar en la palabra la savia divina nos dará poder para vivir, alegría para vivir, optimismo para la vida. Así que por eso estamos compartiendo este servicio con ustedes. Y el profeta se refiere ¿a qué? Se refiere al problema del pecado, a la necesidad humana de que haya un perdón, de que haya una limpieza de ese pecado. Y no hay que argumentar mucho sobre si la humanidad tiene pecado. No me refiero a pecados en plural, sino me refiero al problema del pecado en general, a la raíz del pecado. ¿Y por qué no hay que argumentar mucho? Porque todos sabemos que no somos perfectos, que tenemos un cuerpo que tiene dos circunstancias. La primera es que tendemos hacia la muerte, más temprano o más tarde. Nuestros cuerpos en los últimos miles de años han ido a la muerte. Y la otra tendencia que tenemos es a fallar, a ser corruptibles. Me refiero a no hacer las cosas bien, de tal manera que nunca ofendamos a nadie. Entonces, ese es el problema del pecado, la muerte de nuestros cuerpos y la incapacidad que tenemos de ser perfectos. Y todo esto se remonta a los orígenes más lejanos de nuestra historia. Hubo un tiempo en que no teníamos pecado. Dios nos había puesto en un huerto llamado el huerto del Edén, gran huerto Edén, un lugar maravilloso que la descripción de este lugar daría, sería propicio describirlo como un lugar exuberante, voluptuoso, en el sentido de la abundancia. En ese Gan Edén, en ese huerto del Edén, conocido también más tarde como el paraíso de Dios, había solo bienestar y había solo vida. Es más, el árbol de la vida estaba en el centro del huerto. Dios creó al hombre en la tierra y lo trasladó al Gan Edén, que era el centro de esa tierra. Y le dio nada más una mitzvah, es decir, un mandato. Y el mandato era que por cualquier causa, cualquier sugerencia que viniera a ellos de comer otro fruto, que no le hicieran caso. Porque había un fruto anterior a la creación del hombre. El pecado no se originó con el hombre, no es invento de nosotros. El pecado se originó con la serpiente antigua, con el que tomó después muchos otros nombres en el transcurso del desarrollo de la revelación, de la teología, el diablo, Satanás, engañador,
y muy bien le va la palabra engañador, porque su nombre que aparece la primera vez en la Biblia en Génesis 3 es un nombre que tiene que ver con el engaño, con la hechicería y con la apariencia. Y entonces este ser creó un aparente árbol, un árbol que parecía ser bueno, y fue tan hábil para presentárselo a nuestros padres que los logró sacar del huerto para que fueran y tomaran de ese árbol que Dios no había creado. Ese árbol era una imaginación, una vana imaginación, como son todas las cosas. Ahora que nosotros estamos bajo el influjo de ese árbol, que la imaginación es tan fácil que sea arrastrada a una mala apreciación de la realidad. Y así es donde surgen las vanas imaginaciones que nos cautivan y nos llevan a veces a sufrir angustias que no son en realidad. Entonces este acto de nuestros padres de salir del mandamiento de Dios y tomar del árbol no permitido hizo que el árbol aparentemente que era del bien y del mal, aparentemente, porque solo era apariencia, solo era una propuesta de Satanás. No puede existir un árbol del bien y del mal. Eso es imposible, y mucho menos creado por Dios. Imagínese usted si la palabra conocimiento del bien y del mal, la palabra conocimiento es una relación muy íntima. Es imposible que Dios pudiera haber hecho algo muy íntimo entre el bien y el mal, si Él solo es bien y solo es bondad. Así que este árbol, cuando nuestros padres desobedecen el mandamiento, entonces el huerto del Edén es quitado y llevado al cielo, llevado al mundo de Dios. Dice la Biblia que la tierra fue maldecida por causa del hombre, lo que significa es que solo quedó la tierra, pero el huerto se fue, quedó desarraigada la tierra del árbol de la vida y de la vida que ese árbol le daba a toda la existencia. Entonces quedó sobre la tierra, la Adamá, que así se llamaba la tierra de donde fue creado el hombre, la influencia del árbol del mal, no del bien. Y este árbol ha influido por miles de años. Y no solo la Tierra, el planeta Tierra, ha influido el universo entero. De manera que hasta donde se alcance a medir, a ver o a calcular, todo eso está influido por el árbol de la vana imaginación, de la oscuridad, y el hombre se quedó a expensas de esta maldad del árbol aparentemente bueno, que es el causante de todo lo malo. Todo lo malo proviene de ese mal original. Entonces, ahora volvemos al profeta Isaías para relacionar lo que he estado diciendo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fíjese que la palabra dice, mas el herido. ¿A quién se refiere? ¿A quién está haciendo alusión que fue herido por nuestras rebeliones? No dice que nosotros fuimos heridos por nuestras rebeliones. De hecho, nosotros ya no podíamos ser heridos. Ya estábamos muertos, ya estábamos destinados a la separación de la gloria de Dios, a la separación total de Dios. Pero ese Él, que yo puse con mayúsculas aquí, este es Dios, más Dios mismo, se propuso como la ofrenda del pecado. Es decir, se propuso recuperar aquella creación que había sido dañada por ese mal y por esa oscuridad. Y cuando Él se propuso, pues vino a la tierra, estuvo entre nosotros, hizo su entrada a la tierra, y de una manera que no es el momento de explicarlo y que es muy difícil también de explicarlo,
Él tomó nuestros pecados, tomó la capacidad de llevar nuestras rebeliones. Entonces, Él herido fue por nuestras rebeliones. Si Él llevaba nuestras rebeliones para poder cumplir con la justicia eterna, tenía que ser herido, tenía que dar su vida para poder darle vida a aquellos que estaban muertos, es decir, a nosotros. Y cuando dice que fue herido por nuestras rebeliones, la palabra rebelión lleva implícita la actividad de continuo pecado, continuo, un pecado tras otro y tras otro y tras otro. Molido por nuestros pecados. La palabra pecados aquí es abón y tiene que ver con un pecado persistente. Es decir, que el pecado tiene varios grados. El primer grado es un pecado por error. Esa es la primera acepción de la palabra pecado. Un yerro, casi un pecado.